Hola, buenas tardes. Soy José Polo, presidente de Semergen. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a estas cuartas jornadas nacionales RIRES de investigación en residentes. Es para mí un placer estar con todos vosotros. En primer lugar, quisiera tener un emocionado recuerdo a todos los compañeros que han fallecido en esta maldita pandemia y a todos los fallecidos en general. Un recuerdo también a todos los que estamos o estáis en primera línea. Agradecer a Beringer, a Monse Miró en concreto, su apoyo incondicional siempre a este tipo de jornadas que han sido y son fundamentales en el plan estratégico de Semergen. Ya como mi primer acto como presidente, quiero recordar que por el ímpetu y afán del anterior presidente, el presidente anterior, José Luis Terry, se comenzó una de las líneas estratégicas en la Junta Directiva y nuestro plan estratégico como Semergen ha sido siempre la investigación. La investigación en atención primaria es fundamental en práctica clínica diaria tenerla. Y nunca mejor formar que a los residentes en investigación con dobles motivos. Uno, para que el residente aprenda a investigar, considere la investigación parte esencial de la actuación o el ámbito de actuación de la atención primaria. Además, dentro del ámbito y de aprender a investigar, realizar estudios en atención primaria con el fin también de poder acceder a realizar tesis doctorales. Es fundamental que el médico de familia, el médico residente, pueda hacer en el entorno el acceso a la tesis doctoral a través de nuestras redes de investigadores y además también a través de nuestras cátedras, para que el futuro médico de familia perfectamente capacitado pueda acceder también a plazas de profesor en universidad para poder en un momento determinado dar la asignatura de medicina de familia. No se puede hablar de medicina de familia sin conocer el ámbito y sin haber conocido lo que es la actuación. No se puede ser profesor en una facultad de medicina de familia sin ser médico de familia. Creemos muy importante y es siempre tenerlo en cuenta y recordarlo. Las herramientas y el apoyo de Semergen para apoyaros como residente en todos los niveles, investigación, en formación, sabéis que lo habéis tenido, lo vais a seguir teniendo. Y sin más, quisiera presentar que comparto la inauguración con Monse Miró, responsable de Relaciones con Sociedades Científicas de Beringer, y por mi parte nada más. Monse, cuando quieras. Muy buenas tardes. Yo también os doy la bienvenida en nombre de Beringer Ingelheim a las cuartas jornadas RIRES y, en este caso, las primeras que hemos hecho virtuales. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de Semergen y a la Agencia de Investigación que brinden a Beringer Ingelheim un año más la posibilidad de coorganizar estas jornadas y a mí personalmente pues, poder participar en ellas y daros la bienvenida. Son ya unos cuantos años que llevamos organizando estas jornadas por y para los residentes, especialmente para la red RIRES, aquellos que tenéis y sentís, ¿no?, interés por la investigación clínica. Quisiera insistir en que la investigación en general es propia de personas valientes, tenaces, resilientes, ¿no?, ahora que está de moda esta palabra, que van siempre un paso más allá de lo que les enseñan, que no se conforman y que quieren aportar conocimiento al mundo, ¿no? Y también, sobre todo, que quieren aprender. Por eso Beringer os apoya en vuestra vocación de investigación y os quiere acompañar, porque en este punto tenemos muchísimo en común. Pensad que en España tenemos unos buenos ratios de reclutamiento de pacientes en cuanto a ensayos clínicos y además tenemos muy buenos investigadores, pero hace falta recambio, hacen falta jóvenes, ¿no?, que tomen el testigo. Y no penséis que esto de los ensayos clínicos es solo cosa de hospitales, porque esto no es así. La investigación clínica no solo sirve para desarrollar un fármaco antes de comercializarse. A posteriori de la comercialización, pues seguimos investigando porque necesitamos ver lo que pasa a gran escala y nos puede interesar saber un aspecto concreto en un perfil concreto de paciente, en un parámetro determinado, etcétera. Y la atención primaria es la mejor plataforma de observación en estos casos. Y por esto Semergen y Beringer creemos en el proyecto RIRES y creemos en estas jornadas de formación, como decía pues vuestro presidente, el doctor Polo.
Deseamos que España tenga una cantera de investigadores de primera categoría. Y bueno, ya sin más, paso a presentar al señor Santiago Rodríguez, farmacéutico, quien es responsable de los estudios observacionales en la CRO Dynamic. Santiago os explicará cómo llevar a cabo desde el inicio, pasando por toda la burocracia, por todos los pasos hasta la presentación de un estudio, cómo se lleva a cabo un estudio observacional, que quizás es un tipo de los estudios que están ahora mismo, son más adecuados para vosotros, que sois residentes, junto con vuestros tutores, y que os animamos a que llevéis a cabo, a que pongáis en práctica, a que os empecéis a manejar y a formar en este tema, para acabar siendo investigadores después en estudios de gran envergadura. Y ya por último, dejadme que os comente que este curso está acreditado en la plataforma de una empresa de formación y de generación de contenidos médicos que se llama Calispera. Es una empresa totalmente externa de Beringer y de Semergen. Lo que vamos a hacer, Beringer, es que os vamos a subvencionar 150 inscripciones para los primeros que os inscribáis a partir de hoy. Allí lo que vais a encontrar es simplemente un curso online sobre estudios observacionales, que no es nada más que un PDF interactivo. Una vez lo habéis leído, hay un pequeño test, un pequeño examen. Si se aprueba, pues obtendréis una acreditación por parte de la Agencia Española, ¿vale? El link para entrar en este curso lo veréis en la presentación del señor Rodríguez, y si no, Beatriz, la responsable de la agencia de investigación, pues también os podrá informar. Pues nada más, muchas gracias a todos por venir, espero que os guste el curso y seguimos mañana un poco más. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Santiago Rodríguez y bueno, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias tanto a Semergen como a Beringer por haberme invitado a participar en estas jornadas. Como os decía antes Monse, la presentación está enfocada básicamente pues, para daros una visión general de lo que son los estudios observacionales, un poco desde lo que son los conceptos básicos y hasta daros las directrices para poder realizar un estudio observacional, ya sea desde el punto de vista de un investigador que quiere participar en él, como de un investigador promotor que tiene la idea de hacer este tipo de estudios. Para poder hacer preguntas, creo que cuando accedéis al link de esta jornada, tenéis una opción de poder hacer preguntas, por lo cual sentiros libres de hacer preguntas que yo las iré viendo aquí e intentaré contestároslas según las vayáis haciendo.
Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a la presentación. Como os decía, antes Monse, aquí tenéis el link donde podéis encontrar bueno, pues el acceso a esta plataforma online de formación. También nos comentaba Monse que de la atención primaria es una plataforma excelente para realizar este tipo de investigaciones. Y es cierto, porque realmente vosotros tenéis acceso a una población muy amplia, unos pacientes que presentan muchas patologías crónicas, pacientes que son muy polimedicados, y vosotros hacéis el seguimiento de este tipo de pacientes, por lo cual en este seguimiento y en esta atención que se realiza desde atención primaria se puede obtener una información muy valiosa para esta investigación, para este tipo de investigación. A ver si pasa. En cuanto al contenido, bueno, pues realmente he diseñado un poco la presentación teniendo en cuenta un poco las horas que son y intentando que sea lo más dinámico posible. Pero también sin perder de vista el objetivo principal de esta formación, que es daros esa visión general. ¿Cómo damos esa visión general? Pues desde el principio, con una pequeña introducción, tenemos que ir a... Lo primero son las definiciones, saber de qué es lo que estamos hablando, saber qué es un estudio observacional. Como todos sabéis, los dos grandes focos de la investigación clínica están centrados en lo que son los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Pues también me parece interesante que veamos qué diferencias ofrecen unos de los otros. Nos centraremos también en conocer cuál es la legislación que aplica a los estudios observacionales y veremos cómo la agencia, en este caso, lo que hace es clasificar este tipo de estudios. Los va a clasificar y esto tiene una importancia muy grande porque en función de cómo los clasifique, que nos diga qué tipo de estudio es, tendremos que realizar una serie de actividades, trámites administrativos para poder conseguir las aprobaciones que nos permitan realizar este tipo de estudios. Como consecuencia, pues veremos a continuación cuáles son los requerimientos administrativos que se necesitan para poner en marcha este tipo de estudios. Y por último, pues me resistía a no hablar de los registros de pacientes, porque están íntimamente ligados con lo que son los estudios observacionales. Y muchas veces se confunden. Y seguro que muchos o participáis o habéis visto o sabéis de la existencia de los registros. Por lo cual, creo que es interesante que veamos cuáles son las diferencias y las similitudes. Y por último, pues hablaremos de cuáles son los aspectos prácticos de los estudios observacionales desde el punto de vista de un investigador que quiere participar tanto como investigador principal o como promotor con una idea que quiere plasmar en ese estudio y obtener pues, unas conclusiones científicas. Como todos sabéis, en la pirámide de la evidencia científica, en la cúspide, pues se encuentran los ensayos clínicos randomizados, porque son los que más evidencia científica ofrecen. Por supuesto, están las revisiones sistemáticas de este tipo de ensayos, que son los metaanálisis, pero no debemos perder de vista el valor de otros tipos de investigaciones que, aunque tengan menos fortaleza a nivel científico en cuanto a la evidencia, complementan las carencias que presentan los ensayos clínicos. Luego lo iremos viendo. Por lo cual, los estudios observacionales no los podemos ver como unos sustitutos de los ensayos clínicos, sino son unos estudios que complementan la información que obtenemos de esos ensayos clínicos. Como os decía, lo primero es empezar sabiendo de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, lo más importante es hablar de qué son los estudios, conocer lo que son los estudios posautorización, los famosos EPA, y saber si son lo mismo o no que los estudios observacionales. Entonces, estudio posautorización, lo que dice la legislación es que es cualquier estudio que se realiza en unas condiciones de comercialización, o sea, cuando el fármaco ya está comercializado y se realiza en unas condiciones siguiendo ficha técnica o las condiciones normales de uso. Y es muy importante que tengamos en cuenta que lo que vamos a estudiar en un estudio posautorización son medicamentos.
Y luego tenemos los estudios observacionales, que son estudios en los que el manejo del paciente se va a realizar según la práctica clínica habitual, sin que se realicen procedimientos ni de diagnóstico ni de seguimiento que se consideren extraordinarios, es decir, fuera de lo que es la práctica habitual. En un estudio observacional no hay ningún tipo de intervención. Los medicamentos solo se van a utilizar según indicaciones autorizadas y según ficha técnica. Y un tema muy importante es que el que a un paciente se le asigne un tratamiento u otro estará totalmente disociado de su participación en el estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la decisión de participar, de que el paciente participe, o sea, la decisión de asignarle el tratamiento, tiene que estar tomada antes de que el paciente participe en el estudio. No podemos asignar a un paciente un tratamiento porque vaya a participar en un estudio observacional. Eso no puede ser. Lo que sí que se permite, dentro de este marco de práctica clínica habitual, hay 3 excepciones, que son las entrevistas, los cuestionarios y muestras de sangre, las extracciones de sangre. Esto se consideran como práctica habitual y por eso podréis ver algunos estudios observacionales en los que se extraen muestras de sangre y no se consideran ensayos. Dicho esto, nos podríamos plantear la pregunta: ¿un estudio posautorización siempre es un estudio observacional? La respuesta es no. No todos los estudios posautorización son estudios observacionales. ¿Y dónde está la diferencia? Pues la diferencia es que, aunque ambos tipos de estudios se realizan siguiendo la ficha técnica y condiciones normales de uso, la diferencia está en que en los estudios observacionales estamos obligados a que la prescripción del medicamento nunca venga asociada a lo que es el estudio. Es decir, el médico interviene siempre en la decisión de elegir el fármaco. Mientras que en un estudio posautorización, aunque se realice en condiciones normales de uso, el médico o el protocolo del estudio puede intervenir en la asignación del tratamiento a un paciente o a otro. Es decir, tendremos estudios posautorización que sean ensayos clínicos, generalmente fase 4, porque están realizándose en un fármaco ya comercializado, pero estamos realizando una intervención y esa intervención es la asignación del tratamiento. Mientras que en un estudio observacional únicamente nos limitamos a observar, sin que se realice ningún tipo de intervención. Un segundo. Ahora. Los estudios observacionales también los tenemos que ver en función del seguimiento. Hay diferentes tipos y tenemos estudios transversales o estudios longitudinales. Hay estudios transversales que lo que quiere decir es que simplemente se está realizando una foto de un momento, la observación se realiza en un momento muy concreto de exposición, mientras que hay estudios observacionales longitudinales y que dependen de si el seguimiento que se va a realizar de estos pacientes es desde el momento en el que empieza la investigación en adelante, que se darán estudios de seguimiento prospectivo, o si la investigación que vamos a realizar se va a realizar hacia atrás. Es decir, se realizarían revisiones de las historias clínicas para conocer cómo ha sido la evolución de esa enfermedad o cómo ha sido el manejo de ese medicamento y cómo se ha comportado en ese paciente a lo largo de un cierto tiempo, pero hacia atrás. Esos serían estudios de seguimiento retrospectivo. También podréis oír que existen estudios que son ambispectivos. ¿Qué quiere decir este término? Ambispectivo quiere decir que tenemos una parte de estudio retrospectivo, es decir, hay parte de la historia, hay parte de la investigación que se realiza consultando la historia clínica pasada y hay otra parte que es un seguimiento que se realiza al paciente desde el momento en el que firma el consentimiento informado, es decir, que autoriza su participación en el estudio. ¿Para qué realizamos los estudios observacionales? Bueno, pues estos se realizan para evaluar la eficiencia de los medicamentos, para identificar y cuantificar efectos adversos
de un medicamento que a lo mejor no han podido ser detectados a lo largo de un ensayo clínico que nos ha permitido comercializar ese fármaco, pero que, como ya sabéis, los ensayos clínicos están muy limitados tanto en el tiempo como en el número de pacientes, en comparación con los estudios observacionales. Entonces, recurrimos a los estudios observacionales para tener una visión mayor en cuanto al tiempo y en cuanto a casos del comportamiento de los fármacos. Por lo cual, es posible que dentro del marco de un estudio observacional se detecten reacciones adversas que no habían sido detectadas en ensayos previos con ese producto. También sirve para obtener una nueva información sobre los patrones de utilización de medicamentos. Y un factor muy importante es que los estudios observacionales nos sirven de herramienta para conocer el efecto que producen los medicamentos en los pacientes, pero desde el punto de vista de los pacientes. Es muy importante porque les estamos dando voz a los pacientes, al objetivo de ese fármaco. ¿Y cómo les damos voz? Pues mediante cuestionarios de calidad de vida, de satisfacción con los tratamientos. Y esto es muy importante para conocer cómo ven los pacientes la eficacia que está teniendo ese fármaco en ellos. Podemos tener mucha bibliografía sobre la eficacia que tiene un fármaco, pero luego realmente vemos que cuando lo traspasamos a la población general, vemos que esa efectividad de ese fármaco ya no es igual. Y bueno, podemos tener idea de cuál es el motivo realizando este tipo de encuestas o de cuestionarios a la población. Otro de los objetivos es evaluar la efectividad del medicamento en condiciones de práctica clínica habitual. Como todos sabemos, los medicamentos, cuando son evaluados en un ensayo clínico, podemos conocer cuáles son las ventajas de ese fármaco y vemos que, ostras, es muy eficaz, tiene una eficacia tremenda. Pero luego nos llevamos una sorpresa cuando realmente extrapolamos los resultados a la práctica clínica habitual. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es el marco de un ensayo clínico, que como todos sabéis están sujetos a... Es un marco muy restringido. Los pacientes que entran dentro de un ensayo clínico son pacientes muy elegidos, muy seleccionados, muy concretos. Claro, la eficacia en esa población puede ser muy diferente cuando cuando lo pasamos a la población general, que son poblaciones de pacientes polimedicados, pacientes con diferentes edades, pacientes con diferentes patologías. Es un poco el ejemplo que os quería poner. Nosotros nos podemos comprar un coche y vamos muy ilusionados porque el concesionario nos dice, pues ha comprado usted un coche que corre hasta 150 kilómetros por hora. Y vamos con nuestro coche y fenomenal. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra realidad es que cuando vamos a casa nos damos cuenta de que está muy bien que nuestro coche corre a 150 kilómetros por hora, pero nosotros tenemos que llevar una caravana. Y al llevar una caravana ya nos limita la velocidad a 100 kilómetros por hora. Y luego la carretera que tenemos que llevar es una carretera de 2 direcciones, por lo cual está limitada la velocidad a 80 kilómetros por hora. Por lo cual, aunque mi coche corra a 150 kilómetros por hora, realmente la utilidad que yo le voy a dar es a 80 kilómetros por hora. Me parecía un ejemplo muy parecido al efecto de los fármacos, desde el punto de vista ideal de un ensayo clínico y cuando lo extrapolamos al punto de vista de cuando observamos el comportamiento de ese fármaco en la población en práctica clínica habitual. Bueno, pues una vez que ya hemos entrado en materia y ya conocemos de lo que estamos hablando, hemos visto lo que son los estudios post-autorización, hemos visto lo que son los estudios observacionales y hemos visto que la diferencia radica en los estudios observacionales no podemos intervenir en la asignación del fármaco, no hacemos ningún tipo de intervención. Con eso, si tenemos eso claro, ya podemos hablar de las diferencias entre lo que es un ensayo clínico y un estudio observacional. Como os decía al principio de la presentación, los ensayos clínicos son el gold estándar de la investigación clínica. Realmente, ¿qué hacemos en un ensayo clínico? Evaluamos un medicamento experimental.
realizamos algún tipo de intervención, incluso aunque se realice sobre medicamentos ya aprobados, porque vosotros sabéis que hay ensayos clínicos que se realizan con fármacos que ya están comercializados, y esto es porque sobre ese fármaco estamos buscando una nueva indicación o una nueva forma de administración. Es decir, estamos haciendo algún tipo de intervención. Eso ya, aunque estemos trabajando con un fármaco comercializado, transforma esa investigación en un ensayo clínico. Miden la eficacia y la seguridad de una intervención con medicamento bajo unas condiciones muy controladas. Se permite la aleatorización y la comparación, es lo que os decía antes, de que en un ensayo clínico podemos intervenir eligiendo o asignando un tratamiento a un paciente y otro tratamiento a otro paciente. La característica es que los ensayos clínicos tienen una población mucho menor que los estudios observacionales. Y se trata de una población, como os decía antes, que es una población muy bien seleccionada. Son pacientes muy homogéneos, que están muy controlados y están, en el marco de un ensayo clínico, es todo muy monitorizado. ¿Qué ocurre? Ya os lo adelantaba antes cuando estábamos hablando, que los ensayos clínicos, aunque son el gol estándar de la investigación, tienen limitaciones, y es cuando extrapolamos esa información, esos resultados que nosotros obtenemos de un ensayo clínico, lo extrapolamos a la población general, en condiciones de práctica habitual. A veces nos llevamos sorpresas y vemos que los resultados no son iguales. Para eso utilizamos a los estudios observacionales, que, como os decía al principio, no vienen a sustituir a los ensayos clínicos para nada, sino que complementan esas carencias y le dan robustez a la investigación. La diferencia fundamental es que en un ensayo clínico hacemos una intervención, mientras que en un estudio observacional observamos. Y nos basamos prácticamente en qué ocurre en la práctica clínica habitual. Se trata de pacientes mucho más heterogéneos y, por supuesto, incluimos una mayor población de pacientes. Miden la efectividad de una intervención en condiciones reales, permiten, como os decía, conocer cuál es la opinión de los pacientes mediante el uso de PROS, que son estos cuestionarios, y está últimamente muy ligado al desarrollo de las nuevas tecnologías, puesto que estas nos permiten obtener datos de diferentes fuentes. Todos llevamos un reloj inteligente, un teléfono. Aunque no nos demos cuenta, estos dispositivos nos están monitorizando constantemente y esta información puede ser muy útil a realizar estudios observacionales. Esto es un poco lo que se realiza en los estudios de Real World Evidence, que van más allá de lo que son los estudios observacionales. No se limita la información solo a las historias clínicas o a los cuestionarios, sino que se obtiene información de muchas fuentes, ya os digo, desde los dispositivos móviles, desde cotejar información de terceras fuentes como fuentes de, climatológicas, porque al fin y al cabo vamos dándonos cuenta de que pues el efecto de los fármacos o las enfermedades no solo les influyen lo que ya conocemos, sino también les influye, puede estar influido por la geolocalización donde se encuentran los pacientes, desde la exposición que tienen estos a ciertos contaminantes o a condiciones meteorológicas. Entonces, toda esta información la podemos extraer de todas estas nuevas tecnologías y que luego son analizadas mediante técnicas de Big Data. Bueno, a modo de resumen, os he puesto estas tablas que creo que resumen muy bien la diferencia entre un ensayo clínico y un estudio observacional. Como os decía, ensayo clínico, fármacos nuevos, experimentales. Estudios observacionales, fármacos comercializados que se utilizan en las condiciones de práctica clínica habitual. E importante, no solo en los estudios observacionales se puede estudiar el medicamento, como en los ensayos clínicos. Nosotros también podemos estudiar enfermedades, y estos son los estudios epidemiológicos, que ahora la agencia los clasifica como estudios no EPA. Lo más importante que se nos tiene que quedar claro es que en un ensayo clínico hay una intervención.
mientras que en un estudio observacional observamos. En un ensayo clínico podemos aleatorizar, vemos el objetivo básico es ver la eficacia y la seguridad, mientras que en un estudio observacional vamos más bien a la efectividad, es decir, vamos a ver cómo esa eficacia se transporta o se lleva a la práctica clínica habitual. Los ensayos clínicos son siempre estudios de seguimiento prospectivo, mientras que los estudios observacionales, la revisión puede ser hacia adelante, hacia atrás o en el medio, una foto, como os decía. Pueden ser retrospectivos, transversales o prospectivos. Los ensayos clínicos tienen una población muy homogénea, más limitada que los estudios observacionales y muy seleccionada, mientras que los estudios observacionales es muy heterogénea y con un mayor número de población. En los ensayos clínicos hay menos sesgos, el diseño y el análisis siguen estándares metodológicos, por lo cual esto es lo que le hace que sean más robustos y por eso están en la cúspide de la pirámide. Se suelen dedicar muchos recursos a los ensayos clínicos, por eso son más costosos. Suele pedir en los ensayos clínicos que se aporte la medicación, mientras que en los estudios observacionales, como estamos realizando una investigación en práctica clínica habitual, no estamos interviniendo para nada, simplemente estamos observando lo que hace el médico y cómo se comporta el paciente ante esa situación. Por lo cual, el paciente, si va a ser tratado con paracetamol, participe o no participe en el estudio, va a ser tratado con paracetamol. Por eso, en los estudios observacionales no se exige la contratación de un seguro, porque no se les va a someter a los pacientes, no les va a someter a un riesgo superior por su participación en el estudio al que estarían sometidos por la práctica que realiza el médico en condiciones normales. Mientras que en un ensayo clínico, como estamos tratando con medicamentos experimentales o estamos tratando en unas condiciones en las que estamos interviniendo sobre la práctica habitual, sí que es obligatorio la contratación de un seguro. En los ensayos clínicos los tiene que aprobar la agencia, mientras que los estudios observacionales clasifica, nos dice qué tipo de estudio es. Los ensayos clínicos es obligatorio el registrarlos en el registro español de ensayos clínicos, mientras que los estudios observacionales solo es obligatorio en aquellos que están relacionados con COVID. Esto es una cosa nueva que ha sacado la agencia. En los ensayos clínicos seguimos las normas de buena práctica clínica, mientras que nosotros en estudios observacionales seguimos las normas de farmacoepidemiología de la ISPE. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son una reglamentación un poquito menos restrictiva, entre otras cosas, no obliga a la monitorización de los datos, por ejemplo. Y por último, como todos entenderéis, si en un ensayo clínico estamos en un ambiente tan encorsetado, tan monitorizado, en el que hay un protocolo en el que se especifica claramente cuándo se tienen que hacer las visitas, cuándo se tiene que dar el tratamiento, todo lo que se salga de fuera del protocolo, eso se llama una desviación de protocolo. En cambio, en un estudio observacional, como nos movemos dentro de la práctica habitual, tenemos muchas menos desviaciones, porque no podemos encorsetar el seguimiento de los pacientes fuera del seguimiento habitual que harían ustedes en su práctica diaria de seguimiento de sus pacientes. Ya os adelantaba antes un poquito que cuál es el presente y el futuro de la investigación clínica. Pues ahora mismo estamos en el medio de. ¿Por qué? Porque hasta ahora se seguía un método tradicional de investigación, es decir, pues el método experimental y el método observacional, los ensayos clínicos y los estudios observacionales. Pero desde hace poco, bueno, pues desde el desarrollo de las nuevas tecnologías, otra forma de hacer investigación está entrando con mucha fuerza y es lo que os decía, Real World Evidence, que es el conocimiento del manejo en estado de vida real. Para ello, como veis en la diapositiva, se puede disponer de información de muchos más pacientes que mediante los métodos tradicionales. Y esto abre unas nuevas formas de investigación. Estos Real World Evidence, por supuesto, están dentro de lo que son los estudios observacionales, dentro de la observación, porque realmente lo que hacemos es
actuar todo el rato en obtenemos datos de vida real, por lo cual esa vida real es sin ninguna intervención. Bueno, pues hasta aquí un poco la presentación y bueno, pues ahora, ya que conocemos un poquito más lo que son los estudios observacionales, vamos a ver qué legislación les aplica. Pues ya me he permitido un poco haceros un resumen de cuál es la legislación en investigación clínica en función del factor que vamos a investigar. Si lo que vamos a investigar es un medicamento y vamos a hacer algún tipo de intervención, es decir, estamos dentro del marco de un ensayo clínico, la legislación que aplica es justo la de ensayos clínicos, que es el Real Decreto 1090-2015. Si por el contrario, aunque vamos a estudiar un medicamento, lo vamos a hacer desde el punto de vista observacional, la legislación que aplica es la Orden SAS, que además engloba no solo la investigación con medicamentos, sino también, como os decía, la investigación de enfermedades. Y estos serían los clasificados como no EPAs. Cuando estamos estudiando una enfermedad, pero hay algún tipo de intervención, la legislación que aplica es la Ley de Investigación Biomédica. Si en vez de estudiar un medicamento o una enfermedad, lo que estamos estudiando es un complemento alimenticio, no hay una legislación propia de complemento alimenticio que hable de cuáles son los requisitos legales para poner en marcha este tipo de estudios y conseguir las aprobaciones necesarias. Entonces, como no lo hay, recurrimos a la Ley de Investigación Biomédica, que es un poco un cajón desastre para incluir aquellas investigaciones que no tienen una legislación propia. Y además, si se está realizando una investigación con producto sanitario, ya sea desde el punto de vista de un ensayo o de un estudio observacional, la legislación que tenemos que seguir es la legislación propia de estudios observacionales. Sí que os adelanto que estaba previsto para el 2020 que hubiera un cambio en legislación de los estudios observacionales, porque la Orden SAS es del 2009. Y ha quedado, en varios aspectos, ha quedado un poco ya obsoleta. Entonces, estaba previsto, de hecho, la agencia ya ha sacado un borrador de Real Decreto para regular este tipo de estudios, pero bueno, pues con la situación que estamos viviendo debido al COVID, imagino que saldrá ya en el 2021. Pero básicamente lo que se quiere hacer es actualizar la legislación de estudios observacionales, porque hay otras legislaciones que le aplican, como es la de farmacovigilancia, que son mucho más actuales. Y claro, aquí entran en contradicción lo que dice la legislación de estudios observacionales y otro tipo de legislaciones, como puede ser la de farmacovigilancia. Es lo que se pretende hacer con este nuevo Real Decreto. Y además, aprovechar el desarrollo tecnológico para poder realizar las submissions de forma telemática, como se hace en ensayos clínicos, mientras que todavía en estudios observacionales somos un poco más rudimentarios y se realiza todavía vía email. Incluso os sorprenderíais porque todavía las submissions que se hacen en algunos comités de algunos hospitales todavía se hace en papel, enviando 14 copias de un protocolo. Bueno, pues vamos a hablar de lo que son la clasificación que hace la agencia. El primer paso cuando uno quiere realizar un estudio observacional, el primer trámite que hay que hacer es mandarlo a clasificar a la agencia. ¿Y esto cómo se hace? Pues como os decía, en vez de hacerlo de forma telemática, lo que tenemos que mandar es un email a una dirección de la agencia que es exclusiva de estudios observacionales y mandamos esa solicitud y hay un formulario de solicitud que está en la página de la agencia en el apartado de estudios observacionales en el que tienes que cumplimentarlo con los datos de tu estudio, adjuntar el protocolo y lo mandas a clasificar. La agencia tarda aproximadamente unos 10 días, 15 días, aunque la legislación te dice que puede tardar hasta un mes en darte respuesta con el tipo de estudio que es. Los tipos de estudios que más habituales son 5. Uno de ellos, en los que nos puede clasificar la agencia, es
EPA-SP, que la sigla SP quiere decir Estudio Post-Autorización de Seguimiento Prospectivo. Hay otros dos tipos de seguimiento prospectivo, que son los EPA-LA y los EPA-AS, que ahora veremos la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues enviamos. ¿Qué trámites administrativos tenemos que hacer en este tipo de estudios? Bueno, pues lo primero, como os decía, conseguir la clasificación de la agencia y luego conseguir la aprobación de un primer comité. Y luego tenemos que conseguir la aprobación de las diferentes comunidades en las que hay centros que van a participar en tu estudio. Con la aprobación del primer comité, de un comité, y con la aprobación de las comunidades autónomas, el siguiente paso sería ir a firmar un contrato con los hospitales. Lo que dice la legislación es que tenemos que conseguir el visto bueno del gerente de donde se va a realizar el estudio. Pero la realidad es que en la mayoría de los centros se requiere la firma de un contrato. Y es más, a la hora de firmar el contrato, que tú te pones en contacto con el centro y le pides el modelo de contrato para formalizar ese acuerdo con respecto al estudio, uno de los trámites que suelen pedir todos los hospitales es que al menos se informe a su comité local de la realización del estudio. Entonces tú le tienes que enviar al comité local el protocolo, las diferentes aprobaciones que has tenido bueno, pues por supuesto el compromiso del investigador y una serie de documentos que te suelen pedir en el comité. Y muchos de ellos también piden la aprobación, o sea, piden evaluar el estudio, que en realidad no deberían pedir que evaluarlo porque ya con la aprobación de un primer comité, el resto de comités deberían aceptar el dictamen de ese comité. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se hace la consulta y les dices, oye, que esto no debería ser así, los comités de los centros locales lo que te dicen es que ellos se van a limitar a evaluar aspectos locales. En realidad, lo que están haciendo es cumplir un requisito de su centro para poder tú firmar el contrato, porque nosotros no necesitamos esa aprobación. La aprobación del primer comité es suficiente, pero esa aprobación local de su comité es necesaria para que el gerente firme el contrato. Os lo iré repitiendo para que no es complicado. En un EPA-OD, que sería otro de los tipos en los que puede clasificar la agencia, hemos dicho EPA-SP, ahora estamos hablando de los EPA-OD. OD es el acrónimo de otros diseños diferentes a prospectivos, es decir, si es diferente a prospectivo, pues será retrospectivo y transversal. Todos los estudios observacionales, retrospectivos y transversales serán con medicamento, serán EPA-OD. ¿Y qué hay que hacer? Lo mismo, clasificación de la agencia, aprobación de un primer comité. En este caso, en este tipo de estudios retrospectivos, no se requiere la aprobación de las comunidades autónomas. Una vez tenemos la aprobación de un primer comité, vamos directamente a firmar el contrato. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos en el mismo proceso. Para poder firmar el contrato, tenemos que informar a los comités locales y algunos de ellos nos pedirán evaluar el estudio. Otro tipo de estudio observacional serían los no EPA. Y estos son en los que el factor fundamental investigado no es un medicamento, sino que es, por ejemplo, una enfermedad. Son los que antes se llamaban estudios epidemiológicos. Y a la hora de realizar los trámites de puesta en marcha, la legislación dice que en este caso no es necesario pedir la clasificación. Y el motivo es que la agencia, como dice su nombre, Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, al no haber un medicamento, no le interesa, le da igual. Pero mi consejo siempre es mandarlo a clasificar. A la agencia no le cuesta nada clasificártelo como no EPA y de esa forma no tienes ningún problema luego con el comité que te pueda poner algún problema de decir, mira, yo no creo que esto sea un no EPA. Teniendo la clasificación de la agencia, el comité tiene que aceptar ese tipo de estudio. Tendremos que conseguir la aprobación de un primer comité y luego firmar contrato con lo que ya hemos dicho. El cuarto tipo de estudio, hemos visto los EPA-SP, hemos visto los EPA-OD, hemos visto los no EPA y ahora vemos los EPAs-LA. Y estos EPA-LA, LA es ligado a autorización y se realiza
cuando son solicitados por las autoridades sanitarias, cuando está ligado, por ejemplo, a la autorización de comercialización de un medicamento. Ya sabéis que últimamente la agencia está aprobando muchos medicamentos, pues a lo mejor pues porque tienen un interés sanitario, ahora con el COVID podría ser, o por ejemplo fármacos oncológicos. Hay una demanda social de tener fármacos que nos ayuden a superar estas enfermedades. Pero a veces se dan las aprobaciones sin contar con suficiente evidencia del comportamiento de estos fármacos. Entonces, a lo mejor pueden dar la autorización de comercialización presentando los resultados de 2 o 3 ensayos. Entonces, en estos casos, la agencia dice, de acuerdo, yo te voy a dar la autorización para comercializar tu fármaco, pero con el compromiso que en los próximos 3 o 4 años tú me presentes los resultados de un estudio observacional para ver, por ejemplo, seguridad a largo plazo. Que esa seguridad es posible que no la hayan podido testar en los ensayos que se han presentado a la agencia. Pues este tipo de estudios, que son a requerimiento de las autoridades sanitarias, son los que se conocen como ligados a autorización. Y también son los que se encuentran dentro del plan de gestión de riesgos exigidos por las autoridades sanitarias a los laboratorios farmacéuticos. En este caso, ¿qué se requiere? Se requiere la autorización, la aprobación de un primer comité, y en este caso hay una diferencia, en este caso hay una peculiaridad, y es que en vez de que sean las comunidades autónomas como ocurría en el otro estudio prospectivo, en este caso quien te va a autorizar va a ser la agencia. Y además, cuando tengas las 2 aprobaciones, tendremos que firmar contrato, como siempre, con los centros donde se va a realizar el estudio. Tenemos una última clasificación de la agencia. Hemos visto EPAS-SP, OD, no EPA, LA y ahora EPA-AS, que al igual que los EPAS-SP y los LA, son estudios de seguimiento prospectivo. Pero la peculiaridad es que en este caso el promotor va a ser la propia administración sanitaria y va a ser financiado con fondos públicos. En este caso, al igual que en el EPA-LA, la agencia va a evaluar también el estudio, como veis. Bueno, sobre todo lo que nos tiene que quedar claro es que hay 5 tipos de estudios y que en función de cómo va a ser el seguimiento podrán ser de un tipo o de otro. O el factor fundamental investigado, como caso de los NOEPA. En cuanto a la gestión administrativa, ya os he adelantado durante la presentación cuáles son los requisitos, pero aquí os hago un resumen y esta diapositiva es un poco lo que tendríamos que tener en la cabeza cuando queramos poner en marcha un estudio observacional. Todos los estudios observacionales, incluidos los no EPA, yo recomiendo que se clasifiquen. Y, bueno, digo recomiendo porque ya os decía que los no EPA no es necesario, pero el resto todos es necesario para saber qué tipo de estudio es. En todos vamos a necesitar la aprobación de un primer comité y luego vamos a necesitar la aprobación de la autoridad sanitaria. En aquellos que son de seguimiento prospectivo, si es un EPA-SP, necesitaremos las aprobaciones de las comunidades autónomas y si es un EPA-LA o un EPA-AS, los que dan la aprobación son la agencia. Y por último, tendremos que firmar un contrato y, como os decía, tendremos que contar o por lo menos informar a los comités locales de que vamos a realizar ese estudio. En atención primaria hay ciertos comités que son propios de atención primaria. Por ejemplo, en Cataluña está la Goligurina, está el Consorci Sanitario Integral, la Fundación de Unión Catalana de Hospitales. En Madrid tenemos la Comisión Central de Investigación y en Valencia pues está el Comité Ético de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues estos son unos comités éticos específicos de atención primaria. Todos actúan como comités éticos, por lo cual si quisiéramos hacer un estudio de atención primaria, podríamos recurrir a ellos como primer comité. Si no, pues con la aprobación de un primer comité, tendríamos luego el paso ese de, antes de firmar el contrato, que tenemos que informar a los comités,
en atención primaria tendríamos que ir a estos organismos. Por ejemplo, los centros de salud de Barcelona, de Cataluña, ya saben a cuál de estos tres organismos dependen. Y antes de firmar esos contratos, pues estos comités tienen que dar su aprobación. Una de las características, cuando he hecho un estudio con atención primaria, por ejemplo, es que los contratos en Cataluña, los IPs no firmaban los contratos. Se crea un único contrato que depende, por ejemplo, de la goliburina y se incluyen en ese contrato pues, todas las cláusulas y un anexo en el que se incluyen todos los investigadores que se someten a ese o que están implicados a ese contrato. En Madrid, por ejemplo, cada investigador tiene que firmar un contrato y además creo que se exige que se tenga firma digital para poder firmar esos contratos. En aquellas comunidades de las que no hemos hablado y que no tienen un comité específico de atención primaria, los centros de salud dependen del comité de un centro de referencia, ya sea un hospital. Entonces, hay que informar a esos comités de la realización del estudio. Ya hemos visto que tenemos que clasificar, tenemos que conseguir la aprobación de un primer comité, tenemos que pasar por las aprobaciones de las comunidades autónomas de las autoridades sanitarias en caso de un estudio de seguimiento prospectivo y en todos tenemos que firmar contratos. Además, la legislación nos obliga a notificar el inicio del estudio a las autoridades sanitarias donde se va a realizar el estudio, es decir, a la agencia y a las comunidades autónomas. ¿Y qué es el inicio del estudio? El inicio del estudio es el primer paciente incluido. No es ni la visita de inicio ni la aprobación del primer comité. Se considera que el estudio ha empezado cuando se incluye el primer paciente. Y los estudios observacionales de seguimiento prospectivo, EPAS-SP, EPAS-LAS, EPA-AS, tienen la obligación, el promotor, de crear un informe anual de seguimiento del estudio. Esta obligación no es para el resto de los estudios. Me refiero a la obligación de notificar un informe de seguimiento anual, pero todos tienen la obligación de informar cuando se ha cerrado el estudio y, como máximo, a los 6 meses de la finalización del estudio, enviar a las autoridades un informe final. Bueno, ya hemos visto los trámites administrativos que hay que realizar para poner en marcha este tipo de estudios. Pero seguro que os estáis preguntando cuánto dura. O sea, quiero saber desde que yo tengo el protocolo escrito de mi estudio, cuánto aproximadamente tardo en empezar a poder abrir centros, ¿no? De poder empezar a incluir pacientes, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, pues como podéis entender, cada tipo de estudio tiene unos plazos diferentes porque todo influye en función de cuáles son los trámites administrativos que tenemos que pasar. Aquí os he hecho un resumen, por ejemplo, en un estudio de seguimiento prospectivo EPA-SP, aproximadamente desde que nosotros tenemos el protocolo y conseguimos la clasificación mandamos la solicitud de evaluación al comité y la clasificación de la agencia, tardamos aproximadamente 4 meses en poder incluir los primeros pacientes. Y no todos los centros se van a abrir a la vez, porque hay comunidades autónomas que que tienen unos tiempos diferentes a las de otros. Por eso, por ejemplo, cuando veis aquí que pongo obtención de la aprobación de las comunidades autónomas, pongo mes 2, mes 4, es porque hay comunidades autónomas que tardan un mes en evaluarte el estudio, pero hay otras que tardan hasta 3 meses. De ahí el impasse. Sí, bueno, aquí veréis los diferentes pasos que he puesto, pero es lo mismo que hemos hablado antes y os lo he puesto más o menos por los tiempos que se tardaría. Por lo cual, un estudio EPA-SP estaríamos tardando entre 4 meses y hasta 7 meses en poder iniciarlo en todos los centros. Perdonad. También es cierto que esto es un calendario estimado. Es susceptible de que pueda haber retrasos. Estos retrasos pueden ser motivados por diferentes circunstancias. Desde
que los comités éticos o las autoridades sanitarias, en este caso las comunidades autónomas, nos pidan aclaraciones del estudio, por lo cual tendríamos que contestar esas aclaraciones y tendrán que evaluar esa respuesta hasta que nos den la aprobación o no para poder realizar el estudio. Incluso si el estudio se realiza, te pilla la puesta en marcha en el mes de agosto por el medio, el mes de agosto es inhábil totalmente en temas burocráticos. Los comités no cierran, pero muchos de ellos dejan menos reuniones y sobre todo lo que es la gestión administrativa de los contratos se queda estancada. Por lo cual hay que tenerlo también en cuenta. En un EPA-OD o un no EPA, como ya no tenemos implicación de las comunidades autónomas, se reduce un poco el tiempo, por lo cual estaríamos hablando de que los primeros centros se podrían ir abriendo a partir del tercer mes. No se van a abrir todos los centros a la vez, porque cada centro, como os decía, es diferente. Hay centros que no tardan nada en firmar el contrato, hay otros que tardan muchísimo en revisarlo, por lo cual lo que sí que es cierto es que a partir del tercer mes, en un estudio EPA-OD o no EPA, es cierto que en aquellos centros que tienen los trámites que son más rápidos, podríamos estar iniciando centros. Algunos consejos que me parecían interesantes a la hora de decidir qué centros pueden participar en un estudio observacional, tenemos que tener en cuenta esto que justo os decía. Hay comunidades que son más, por ejemplo, en un EPA-SP hay que tener en cuenta qué comunidades son más rápidas y más lentas a la hora de evaluar. Por ejemplo, en este caso, Galicia, Baleares, La Rioja, Castilla y León y País Vasco son comunidades rápidas, mientras que hay otras comunidades que son mucho más lentas. Incluso el caso de Castilla-La Mancha es un caso especial. ¿Qué ocurre? Que los trámites administrativos en Castilla-La Mancha difieren del resto y el SESCAM actúa ahí como una entidad evaluadora y crea un embudo que hace que se retrase mucho el poder poner en marcha este tipo de estudios en esta comunidad. Se hacen, pero os pongo un ejemplo. Yo he cerrado estudios observacionales en los que participaba algún centro de Castilla-La Mancha y ese centro se ha cerrado el estudio y no ha podido participar. O sea, no hemos terminado los trámites administrativos, las aprobaciones, la gestión del contrato, antes de que se cerrara el estudio. También hay que tener en cuenta qué comunidades autónomas son más duras a la hora de evaluar los estudios. No solo implica la rapidez, sino también cuáles son, por nuestra experiencia previa, las que más aclaraciones piden. Por ejemplo, Madrid y Valencia son muy sensibles al tema de la incitación a la prescripción de los fármacos, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado de que no haya ninguna duda de que nuestro estudio no estamos buscando, no haya un objetivo o una sospecha de que estemos incitando a que haya un fármaco que se quiera prescribir. Además, también hay que tener en cuenta qué facilidades nos dan algunos comités o algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, hay comités que tienen más de una reunión al mes, por lo cual esto reduce los tiempos. También hay comités que son más flexibles a la hora de que enviemos la documentación, porque antes se tenía que enviar en los días del 1 al 5 del mes para que pudiera ser evaluado en ese mes. Ahora depende de cada comité, depende de lo que os decía, de que tengan más o menos reuniones, pues hay comités que te aceptan que enviemos la documentación 5 días antes de la reunión, otros 10, por lo cual esa flexibilidad también se agradece. Y hay hospitales como el Comité del Clínico San Carlos que permite realizar o permite evaluar estudios, aunque ningún investigador de su centro participe en el estudio. Como os decía al inicio de la presentación, cuando os explicaba cuáles eran los temas que vamos a dar, pues quería hablar también de los registros de pacientes, puesto que creo que
es interesante y que es algo que sabemos que existe en los registros de pacientes y además que son muy útiles. Como todos sabemos, los registros de pacientes son bases de datos de pacientes que tienen una patología común. ¿Qué ocurre? Que hay leyendas urbanas por ahí que dicen que, bueno, pues que los registros de pacientes no se necesitan bueno, apenas aprobaciones, que simplemente con que informes a tu comité ético de que estás realizando ese registro ya es suficiente. Incluso hay quien piensa que si tú recoges información de pacientes en un registro, no es necesario el conseguir su consentimiento informado. Bueno, pues la realidad es que los registros de pacientes no existen como tal, no tienen una entidad, como hemos estado viendo, que hay ensayos clínicos, estudios observacionales. Los registros de pacientes no existen. Entonces, lo que nos dice la legislación, lo que nos dice la agencia cuando hemos hablado con ellos, es que tenemos que englobarlos en algún tipo de investigación de las que ya existen. Por la naturaleza de los estudios, de los registros de pacientes, que están encaminados al conocimiento bueno, pues de patologías que en muchos casos son patologías raras. Bueno, pues realmente lo que buscamos es ver cómo se comportan esos pacientes que tienen esa enfermedad. Entonces, está mucho más cerca de lo que son los estudios observacionales de lo que son los ensayos clínicos, con sus matices diferenciales, por supuesto. Entonces, cuando queramos hacer un registro de pacientes, no vale con que tengamos una hoja Excel y nosotros vamos recogiendo información. No puede ser, porque eso lo podemos hacer nosotros para hacer, bueno, pues para tener un control de nuestros pacientes. Pero en el momento que queramos publicar resultados, y cualquier revista nos va a decir que le presentemos la aprobación del comité, que si hemos cumplido con la legislación, todo esto. Por lo cual, tenemos que saber que los registros de pacientes se comportan a nivel legislativo como los estudios observacionales. Tenemos que conseguir esas aprobaciones. También es cierto lo que os decía, hay una diferencia con los estudios observacionales. Las autoridades sanitarias entienden la naturaleza especial de los registros como bases de datos abiertas en el tiempo y en el número de pacientes. Es decir, igual que en un estudio observacional o en un ensayo clínico, en el protocolo tenemos que definir la duración del estudio y la N, el tamaño muestral. En los registros de pacientes, al ser bases de datos abiertas, entendemos que no es necesario. Entonces, lo que yo quería era que quede, o sea, dejar muy claro que los registros de pacientes, si queremos realizar uno, tenemos que, y queremos publicar los resultados, tenemos que tratarlo como un estudio observacional. También es cierto que hay una alternativa a seguir la orden SAS de estudios observacionales y evitarnos todos estos trámites administrativos. Y sería llamar la atención del Ministerio de Sanidad para que adopte nuestro registro. Esto ya os adelanto que no es una tarea fácil. Tenemos que tener una idea de registro que sea lo suficientemente atractiva para que el Ministerio la considere propia y entonces se haga de obligado cumplimiento. Como os digo, esto no es una tarea fácil. Yo solo lo he vivido en un caso y esto no lo realiza un investigador con una idea. Generalmente, si quieres acceder a esto, pues tú como investigador debes presentarlo a una sociedad científica que te dé apoyo, que te refuerce, y es la sociedad científica, junto con el investigador, los que se presentan en el ministerio, presentan este proyecto para que lo evalúen y vean si es posible la adopción o no por parte del Ministerio de Sanidad. Pero sobre todo lo que quería era que quedara muy claro que los registros de pacientes se tratan como estudios observacionales. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que era la presentación inicial de conocimiento de lo que es un estudio observacional y todo lo que son los trámites administrativos. Está abierta la posibilidad de hacer preguntas, por lo cual, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, no dudéis y yo lo iré leyendo e intentaré contestaros.
A continuación vamos a hablar de aspectos prácticos que me parecían interesantes desde el punto de vista de alguien que quiere realizar un estudio y se empieza a preguntar, bueno, pues te empiezas a plantear muchas preguntas, ¿no? La primera sería, yo soy un investigador que tengo inquietud de realizar un estudio observacional. Lo que me tengo que hacer es preguntarme por qué quiero hacer este tipo de investigación. Tengo que plantear una hipótesis, ver cuáles son los objetivos que quiero dar respuesta en el estudio y definir cuáles son las variables que dan respuesta a esos objetivos previos. ¿Vale? Además, no solo es para qué o por qué, también es cómo tengo que hacer esta investigación. Y es un poco el motivo pues, de esta presentación. Tengo que tener claro cuál va a ser mi diseño. Mi diseño va a ser de seguimiento prospectivo, va a ser de seguimiento retrospectivo. Mi estudio va a estar centrado en un medicamento, va a estar centrado en un producto sanitario, va a estar centrado en una patología. ¿A qué tipo de población va destinada mi investigación? Tengo que tener muy claro cuáles son los criterios de selección de esos pacientes, que son los que me van a permitir seleccionar a estos pacientes como elegibles o no elegibles para mi investigación. Y luego, pues también, ¿para qué tengo que hacer esta investigación? Bueno, pues me imagino que tenemos que ver que esa investigación sea útil para la sociedad científica para dar respuesta a alguna pregunta que nos planteemos sobre el manejo de una enfermedad o el manejo de un medicamento. Aquí os he puesto a continuación cuáles son los puntos que debe contener todo protocolo. Y digo protocolo ¿por qué? Porque todo lo que nos hemos planteado anteriormente, todas esas preguntas, se tienen que reflejar de forma estructurada dentro de un protocolo. Toda investigación clínica tiene que tener asociado un protocolo. Los estudios observacionales, los ensayos clínicos, los registros de pacientes, tiene que haber un protocolo que te diga para qué se hace esa investigación y cuáles son los criterios que deben cumplir los pacientes para ser seleccionados, además de mucha más información. Estos son todos los requisitos que debe tener un protocolo de estudios observacionales y vienen especificados dentro de la legislación de estudios observacionales. Otro tema importante es saber quién es el responsable del estudio. Me parece importante que sepamos cuáles son las obligaciones que adquirimos cuando decidimos participar como promotores. Entonces, el promotor es toda persona física o jurídica que está interesada o que promueve este estudio observacional y que adquiere esa responsabilidad junto con otra figura importante que se llama el investigador coordinador. Puede ser el promotor, puede ser o una compañía farmacéutica o un investigador o una sociedad científica y la financiación, todo estudio observacional como toda investigación requiere una financiación porque tenemos una serie de gastos, como veremos un poco más adelante. Entonces, esa financiación pues, se puede obtener desde la empresa farmacéutica o entidades públicas y se tiene que especificar dentro de los protocolos de dónde obtenemos la financiación. Y por supuesto, la financiación no tiene que ir ligada al ser promotor. Muchos estudios promovidos por sociedades científicas o por investigadores presentan una financiación de empresas farmacéuticas y no comparten la responsabilidad ni el rol de promotor. El promotor es la sociedad científica o el investigador. El laboratorio farmacéutico solo actúa como financiador. Aquí os detallo algunas de las obligaciones que adquiere el promotor de un estudio observacional. Sobre todo, pues firmar el protocolo, responsabilizarse del estudio, responsabilizarse de informar a todo el mundo, tanto de las autoridades sanitarias como a los propios investigadores, de cuál es el objetivo del estudio, de suministrar la información sobre los medicamentos, realizar todos los trámites administrativos
presentar esos informes que os comentaba, informes anuales en caso de estudios EPAS-SP o informes finales al final de cualquier estudio EPA. Entregar copias de protocolos y documentos tanto a los proveedores de servicios de salud, que son los gerentes, los responsables de los hospitales donde se va a realizar el estudio. Establecer controles de calidad para confirmar que la información que se está recogiendo es veraz. Una actividad importante es comunicar las reacciones adversas graves que ocurran a lo largo del estudio dentro de lo que son los medicamentos de estudio. Identificar las fuentes de financiación que ya vienen identificadas dentro del protocolo. Firmar los contratos con los hospitales y publicar los resultados. Los estudios promovidos por compañías farmacéuticas, pues la empresa farmacéutica sería el promotor, además de titular de autorización de comercialización del medicamento que vamos a investigar, y además actuarían como financiadores. Este tipo de estudios pues suelen ser los EPALA, como os decía al principio, pues son los que están asociados a que las autoridades sanitarias les permitan comercializar ese fármaco, pero también se pueden realizar EPAS-SP, EPAS-OD, no EPAS. Mientras que los estudios que promueven los investigadores, el promotor puede ser o investigador o un grupo cooperativo, una fundación, suelen ser estudios EPA-AS, EPAS-SP, EPAS-OD, no EPA. Incluyo EPA-AS porque el promotor puede ser una fundación de un hospital o una fundación de una comunidad autónoma y pueden contar con financiación privada o pública. Además del promotor, otra de las figuras importantes dentro de un estudio observacional es la figura del investigador coordinador. El investigador coordinador adquiere una serie de responsabilidades junto con el promotor, como son la de firmar el protocolo, se responsabiliza junto con el promotor de elaborar esos informes que os comentaba anteriormente y de difundir los resultados del estudio. En cuanto a la financiación y los costes del estudio, yo como promotor lo primero que tengo que saber es en qué me estoy metiendo y qué va a suponer a nivel económico mi idea de realizar este estudio observacional. Tengo que saber los costes que supone. Aparte de los costes implícitos que lleva pues, la generación de un protocolo, pero bueno, eso lo puede asumir el propio investigador que tiene la idea, puede crear ese protocolo y ese cuaderno de recogida de datos donde se van a recoger las variables, pero hay una serie de gastos que supone el conseguir las autorizaciones para poder realizar el estudio. El primer gasto sería asumir las tasas de evaluación de protocolo. Los comités éticos tienen unas tasas de evaluación, al igual que las comunidades autónomas en el caso de los estudios EPAS-SP. Los centros hospitalarios también tienen una serie de tasas de gestión administrativa para la hora de firmar un contrato. Todo esto son gastos. ¿Qué ocurre? Que cuando el promotor es un investigador o una sociedad científica sin ánimo de lucro, se puede solicitar la exención de tasas, pero para ello tenemos que justificar muy bien que no hay una financiación por detrás o que si hay una financiación es exclusivamente para atender una serie de gastos que son, por ejemplo, el análisis estadístico. Entendemos que un investigador a lo mejor no tiene las herramientas necesarias para poder analizar esa información y tiene que contratar a un estadístico para que le realice ese análisis. Esto tiene que estar especificado en la memoria económica el para qué esa financiación, para que podamos solicitar la exención de tasas. Los financiadores que nos pueden aportar ese empuje económico para nuestro estudio pueden ser la industria farmacéutica o se puede obtener también obtener esa financiación por medio de fuentes públicas, ya sea por becas españolas o internacionales y también mediante fuentes privadas. Me parecía interesante también aprovechar
para refrescar, porque si alguno de vosotros ha participado en algún estudio observacional o en un ensayo clínico, conocéis la importancia del consentimiento informado. En todo estudio observacional necesitamos firmar el consentimiento informado. Y el consentimiento informado se tiene que dar al paciente junto con un documento que se llama hoja de información al paciente, en el que se le explica qué consiste el estudio, cuáles son los riesgos que tiene que me supone el participar en este estudio. Como ya os he dicho antes, los estudios observacionales la participación de un paciente no supone un riesgo mayor al de la práctica clínica habitual. Además, los beneficios de la participación. En los estudios observacionales no hay un beneficio individual del paciente. El beneficio es el conocimiento que adquirimos sobre la patología que estamos estudiando. Que es es un beneficio que se obtiene a largo plazo. No es como los ensayos clínicos, que si tú te están tratando, por ejemplo, ahora para el COVID, con un fármaco experimental, el beneficio puede ser un beneficio directo sobre el paciente, aunque también el riesgo también actúa de forma directa sobre el paciente. Y por supuesto se informa al paciente de cuáles son sus derechos en cuanto a protección de datos, que tiene su potestad de poder ceder sus datos y el derecho a rectificar esa cesión. Bueno, pues toda esta información se le aporta al paciente mediante la hoja de información. Como os decía, va acompañada del consentimiento. El investigador le tiene que informar al paciente y si éste está de acuerdo en participar, da su consentimiento en este formulario. El paciente lo que tiene que hacer es identificarse con su nombre e identificar al investigador de su puño y letra, escribiendo de su puño y letra el nombre del investigador que le ha propuesto participar en el estudio. El paciente, mediante este documento, constata que el investigador le ha dado toda la información necesaria sobre el estudio, que el paciente además ha tenido la oportunidad de preguntarle al investigador y obtener una serie de respuestas a esas preguntas. Con todo esto, el paciente acepta participar en el estudio y con ello firma este documento poniendo firma y fecha. Y es muy importante que se tiene que proporcionar copia de la hoja de información al paciente y del consentimiento informado por duplicado. Una copia se la queda el investigador y otra copia se la queda el paciente. Esto es súper importante porque a veces se nos extravía el consentimiento informado y esa es la justificación que tenemos de cara a que ese paciente pueda participar en el estudio. Si el paciente se ha llevado su copia, tan fácil como, oiga, puede pasarse por consulta o envíeme una fotocopia o una fotografía del consentimiento que firmó usted el otro día porque lo hemos perdido. Se guarda esa copia y ya está solucionado el problema. Vale, muy buena. Me están preguntando que si se debe pedir el consentimiento informado para la inclusión de paciente de un registro. Sí, o sea, en un registro tenemos que tener el consentimiento informado de los pacientes. ¿Por qué? Porque estamos estamos recogiendo información de su historia clínica y tenemos que pedirle permiso. Como os decía, un registro debemos tratarlo como un estudio observacional. Me podéis preguntar, la siguiente pregunta que me pueden hacer es, vale, pero ¿y si el registro estamos recogiendo información de una base de datos? O sea, perdón, estamos haciendo una revisión de historias clínicas, por lo cual no es un seguimiento prospectivo. Estamos recogiendo información de una revisión de historias clínicas desde ahora 5 años atrás. En ese caso también tenemos que pedirle consentimiento. Pues no soy yo quien debería decir que tenemos que conseguir ese consentimiento. El que te tiene que decir si lo tienes que conseguir o no es el comité ético, porque ese registro tiene que ir acompañado de un protocolo en el que venga el por qué quieres hacer ese registro. Y eso lo tienes que presentar al comité. Si es un estudio retrospectivo, puedes solicitar la exención de solicitar el consentimiento, basándonos en que es una revisión de las historias clínicas. Hay comités que lo aceptan y que te eximen de conseguir el consentimiento informado y hay otros comités
que como es una investigación clínica y se está obteniendo información, se está recogiendo información de los pacientes, te van a pedir que firmes, que los pacientes tengan que firmar el consentimiento informado antes de que tú puedas recoger la información en ese registro. ¿Vale? El consentimiento informado sí que es cierto, no sé, bueno, el consentimiento informado puede ser de tres tipos. Puede ser un consentimiento para la población general o puede ser un consentimiento que se llama oral ante testigo y que se utiliza cuando el paciente tiene algún tipo de impedimento físico que le impida poder firmar y, por ejemplo, puede ser que tenga rota la mano, por lo cual no puede firmar. En ese caso se utiliza el oral ante testigo. O el consentimiento del tutor o del representante legal, que se utiliza en población infantil o utilizado para la representación legal de una persona que está incapacitada judicialmente. Dentro del consentimiento para población menor de edad, es bueno que sepamos que hay tres tipos de consentimientos. Hay un consentimiento para la población entre 0 y 12 años, que será un consentimiento que está dirigido a los padres o a los tutores de ese paciente y que tienen que firmarlo ellos. Hay otro consentimiento para pacientes que están entre 12 y 16 años, que lo tienen que firmar tanto los padres o tutores o el niño. Y pacientes mayores de 16, mayor o igual a 16 años, en los que solo firma el paciente. Antes de esto, sí que quería deciros que en la decisión final de si el paciente tiene que firmar el consentimiento informado o no, de la necesidad de firmar el consentimiento, está en el comité ético. Es cierto que últimamente estoy observando que muchos comités son sensibles al tema de los estudios retrospectivos y están poniendo ciertas facilidades para que no se obtenga el consentimiento informado en estudios retrospectivos puros. También hay algunos en los que son sensibles también a la hora de conseguir el consentimiento de pacientes fallecidos. Está claro que un paciente fallecido no te va a dar el consentimiento y que es una situación muy incómoda para vosotros el tener que pedirle permiso a los familiares cuando se trata de un paciente, un familiar que ha fallecido. Por lo cual, sí que hay ciertos comités que son más sensibles y aceptan el que no se pida el consentimiento informado en esas circunstancias. Pero son ellos los que tienen que evaluar el estudio y decidir si se acepta o no esa exención. Cuando vayáis a diseñar el protocolo de un estudio y tenga estas características, acordaros de que en el apartado de consentimiento informado se debe especificar que no se recogerá el consentimiento informado acogiéndonos a la exención de este tipo de consentimiento debido a los motivos que nosotros consideremos y esos serán evaluados por el comité. Luego tenemos también un aspecto importante de un estudio observacional, es la farmacovigilancia. En estudios observacionales tenemos la obligación como promotores, y lo comentábamos antes dentro de las obligaciones del promotor, de no comunicar las reacciones adversas graves que ocurren con los fármacos de los estudios. ¿Cómo se hace esto? Pues los que actuáis como investigadores principales de algún estudio observacional promovido por la industria, sabéis que tenéis que rellenar, cuando identificáis una reacción adversa, rellenáis un formulario de notificación de reacciones adversas y lo notificáis, se lo mandáis al departamento de farmacovigilancia de ese laboratorio. Es el laboratorio el que acoge esas reacciones adversas y las manda, las comunica a las autoridades sanitarias. Cuando el promotor sois vosotros o una sociedad científica, esta notificación se la realizáis vosotros como promotores o incluso la delegáis en los investigadores y se hace mediante el portal Notificara, que es un portal que ha habilitado la agencia para notificar estas reacciones adversas por medio de los grupos de los investigadores principales o grupos cooperativos. O cualquier persona que conozca o que tenga conocimiento de una reacción adversa grave.
Una vez que ya hemos recogido toda la información en nuestro cuaderno de recogida de datos, ya bueno, conseguimos todas las aprobaciones, eso es lo que nos permitió iniciar el estudio en los centros, se recoge toda la información en mi cuaderno de recogida de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues realizar el análisis estadístico. Esto se realiza una vez que hemos depurado la base de datos. ¿Qué quiere decir? Pues que nos hemos asegurado de que todos los datos son coherentes, que no hay datos incompletos. Una vez que ya tenemos eso, entonces podemos realizar ese análisis estadístico. Para poderlo realizar, se realiza generalmente, este se realiza acorde a un plan de análisis estadístico, en el que se dice qué es lo que se va a analizar y cómo se va a analizar. Para eso se puede hacer contratando a una persona externa o un estadístico de un hospital o contratando una CRO, lo que sea. Pero necesitamos analizar la información que hemos recogido en esos cuadernos. ¿Para qué sirve esa información que hemos recogido? Pues esa información se crea un informe estadístico y ese informe estadístico es el que se utiliza para generar el informe final del estudio, que como recordaréis, el promotor tiene la obligación de, una vez finalizado el estudio, como máximo a los 6 meses, mandar a las autoridades este informe. Y además también se utiliza ese informe estadístico para sacar conclusiones y esas conclusiones se tienen que comunicar. ¿Cómo? Pues se pueden publicar en revistas o también se puede presentar en congresos médicos. Se presenta en un congreso, se hace un astra, ese astra se presenta al congreso médico y si es aceptado se puede exponer o de forma oral en el mejor de los casos o si no en un póster. O también presentándolo en revistas científicas. En todos estos sitios, a la hora de publicar los resultados es cuando te van a pedir, bueno, pues qué aprobaciones tienes y que presentes en qué comité te aprobó el estudio y todo esto. Por eso os decía que a veces con los registros hay un poco de confusión. Bueno, pues ya hemos terminado la presentación en cuanto a lo que es pues los temas. Si queréis, podemos aprovechar ahora para resolver cualquier duda que se os plantee. Dejo un par de minutos para que si se os ocurre alguna duda me las planteéis aquí y si no, pues concluimos la presentación. No, déjalo abierto. Déjalo así abierto. Bueno, espero que no os haya resultado muy tediosa, sobre todo porque como ya son las 7:30, todos venimos de trabajar todo el día y solo falta que haya algo que no sea, que nos expongan algo y que no sea interesante o no nos llame la atención. Espero que os haya sido interesante y os haya resuelto alguna duda con respecto a los estudios observacionales. Como veo que no hay preguntas, bueno, pues por último, os pongo de nuevo el link que nos comentaba antes Monse para que podáis acceder a la plataforma Calispera de formación. Y simplemente, bueno, pues con esto concluyen las jornadas de hoy. Os emplazo a conectaros mañana mediante el mismo enlace y a la misma hora para la presentación de mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención.